Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí como siempre, Alvin Peñalo Vázquez. Un placer estar con ustedes dándole estos videos. Al final del video estaremos dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. Vamos a estarte dando esta palabra fresca de parte del Padre por tema: ¿qué debo de hacer y aprender para ser efectivo en la intercesión? Oh, gloria a Dios. Vamos a estarte dando este verso bíblico que está en Mateo 18, versículo 19, versículo 20. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosas que pidieres, les serás hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque de donde está dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Gloria a Dios. Santo poderoso es el Señor Jesús. Sea el nombre de Cristo Jesús bendito para siempre. Vamos a estarte dando estos pequeños tópicos de cómo, mis queridos hermanos, ser efectivo en la intercesión, en la oración. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué debemos de aprender para ser efectivos y para poder transicionar, mis queridos hermanos, en lo que se llama la intercesión? Y qué, te daré otro par de tópicos bien profundos. Y qué y cuáles personas pueden interceder por cada cosa. Oh, gloria a Dios. Porque a veces nosotros nos atribuimos decir: yo soy un intercesor. Y queremos estar buscando por quién orar. No es malo eso. Es bueno, pero debemos de estar preparados y debemos de aprender cómo se hacen cada paso de la intercesión, que esto es muy delicado. Interceder es cuando uno se atribuye ese problema a esa persona, que lo sufre y que quiere uno que esa persona sea libre o sea resuelto, por lo que queremos interceder, que nosotros no cogemos ese problema de esa persona para nosotros, porque nosotros nos sentimos tan mal que no queremos ver a esa persona mal, mi querido hermano. Y esto es delicado, la intercesión. Por ende, cuando nosotros intercedemos por una persona que está endemoniado y nosotros no tenemos un discernimiento espiritual, no tenemos una cobertura espiritual y nos ponemos a interceder por una persona que está endemoniado, ese espíritu inmundo va a contrarrestar contra nosotros, porque nosotros no estamos entrando en el camino que él quiere tener, ese demonio de acabar con la vida de esa persona. Amén. Y debemos de tener esto en cuenta, aprender, como lo dice aquí en el verso bíblico: donde hay uno, dos o más o tres, y que sea pedido para nuestro Dios, Él lo resuelve cualquier cosa. Pero tenemos que tener una unión, tenemos que estar en un vallado. Uno puede interceder dependiendo cómo sea la situación. Amén. Si es masiva la intercesión, debemos de hacer un vallado en ayuno, silicio y oración, puesto en serio en eso. No es para relajo. Porque el que intercede por un país, intercede por un territorio, tiene que ser una congregación completa o más de 2 o 3 personas. ¿Para qué? Para hacer un vallado, porque tiene que haber un núcleo fuerte contra eso. Y esto no le estamos poniendo asunto que nos ponemos a orar y decimos: yo soy un intercesor y queremos interceder por el país entero, una sola persona. No. Por más capacidad que tú tengas, cobertura, tiene que tener una unión. La unión hace la fuerza. El vallado hace la fuerza. Debe de haber un núcleo. Esos son puntos que estamos cogiendo mucha cautividad espiritual. ¿Por qué? Porque revocan contra nosotros su espíritu y nosotros no tenemos la cobertura para contrarrestar esa legión de demonios, esos principados que están enviando esas enviaciones a esos países, a esos territorios, para que no entre la mano de Dios, para que sigan cautivos, para que sigan echados a perder. La gloria sea de Dios. Hay que estar muy encornetado a Dios para uno interceder directamente, atribuirse y decir: yo voy a interceder por tal equipo ahí que está pasando por situación. Debemos de estar en un conjunto envallado, lo dice el versículo, donde hay uno, dos o más o tres, que será pedido en los cielos, cualquier cosa será contestada ante Dios. Pero tenemos que estar sometidos a Dios, sumergidos a la palabra,
tratar de estar en santidad, tener un corazón limpio, mis queridos hermanos. Tratar de pedirle a Dios cada día más, perdona mi pecado, perdona nuestro pecado y tratar de estar en santidad. Un intercesor es una persona que tiene que estar limpio, su corazón limpio, sin ninguna arruga, sin ninguna chispita de desviación. Que ese corazón no tenga resilla ni raíz de amargura, porque por más que tú intercedas, no lo va a hacer bien y lo que va a tener contraataque con los espíritus inmundos. Amén. Por eso debemos de tener una intimidad con Dios para cuando queramos interceder, que Dios nos dé el discernimiento para interceder. No es bueno interceder porque a uno le plazca decir voy a interceder por fulano porque me dio la mente y me dio para eso. No, uno intercede cuando uno tenga un hábito de oración a través del Espíritu Santo. Él te va indicando a tu espíritu a través de la ciencia, el don de ciencia, y te va enviando, ora por fulano, transmite por fulano, pero ya tú estás cubierto con la gracia del Espíritu Santo. Y esa persona que el Espíritu Santo te indica que intercede, porque esa persona ya está preparado para recibir esa intercesión, para que esa intercesión llegue y sea contestada, porque ya Dios ha limpiado el sistema, la atmósfera, porque hay personas que están pasando por un crisol y Dios quiere que la esté pasando, porque Dios quiere que la aprenda algo y nosotros nos ponemos a interceder y eso puede acarrear para nosotros porque nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Debemos de tener eso en cuenta, mis queridos hermanos. Para interceder debemos de tener discernimiento espiritual, preguntarle a Dios, Dios, yo quiero interceder por fulano, ¿qué tú me indicas? Y esperar respuesta de Dios, porque Dios lo puede estar pasando por un crisol y tú no puedes ir a contrarrestar a Dios, la gloria sea de Dios. Es lo mismo cuando Dios te manda interceder por una persona y tú no quieres interceder por esa persona, intercede por otra, pero Dios te provoca que tú tengas que hacerlo porque Él te dice que tienes que interceder, como pasó con Jonás cuando lo mandó a Nínive y él se fue para Tarsis porque él no quería interceder por ese pueblo, pero Dios provocó que él tuviera que ir. Y cuando la mano de Dios está metida en un asunto, hay que ser obediente. Entonces, ¿cuánto tuvo que pasar Jonás por no ser obediente a la voz de Dios? Y Dios como quiera lo llevó en la boca, en el estómago de un pez gigante. La gloria sea de Dios. Dios es el que todo lo puede, mis queridos hermanos. Debemos de tener todo esto en cuenta, porque nos ponemos a orar y decimos somos intercesores. Eso es un don de la intercesión, es un don de palabra, de oración, combinada con tu corazón, con tu interior, tu ser, amar a lo humano más que a ti mismo. Amar al prójimo con amor, que cuando tú ves al prójimo sufriendo, no de la boca para afuera para que la persona vean que tú te sientes, wow, me molesta. No, es que tú lo sientes en tu interior. Eso es un intercesor. Pero un intercesor tiene que ser dirigido por Dios para que haga la cosa conforme a la voluntad de Dios. Porque hay personas, vuelvo y repito, disculpe ser repetitivo, que están pasando por situación que Dios lo está procesando y tú, por más que interceda, no puedes hacer nada. Y hay personas que ya están cautivos a un nivel de cautividad y si Dios no te da la visión de que interceda por esa persona y tú no tienes esa cobertura, tú vas a acarrear la consecuencia. Te voy a decir, te voy a dar una pincelada de algo que me pasó. Una persona me dijo, ora por tal persona que está pasando por X situación. Yo me puse a orar por esa persona y sentí en discernimiento espiritual que había depresión en esa persona. Cuando empiezo a reprender el espíritu de la depresión, sentí literalmente, mis queridos hermanos, un sobrepeso atrás, como una ende espiritual, como parado hacia atrás de mí, mis queridos hermanos. Y yo estaba apretado ahí con esa influencia espiritual. ¿Y qué era? El espíritu de depresión fue y se me plantó atrás para si yo no tenía esa cobertura, atarme y ponerme en la locura y ponerme a echarme a perder. Pero la gloria fue de Dios, que yo tenía una cobertura de Dios y pudo ser reprendido. Cuando el espíritu de depresión se me quitó de la espalda, que se fue, yo le declaré a la persona, tú eres sano de ese espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Así mismo fue, se vio la gloria de Dios moverse para la gloria y la honra de Dios. Por eso te estoy dando esta palabra, para que entienda, no para meterte miedo, sino para que esté preparado cuando vaya a interceder, porque cuando uno intercede, ese problema cae sobre nosotros, y si nosotros no tenemos una autoridad espiritual, podemos ser atados, influenciados por ese espíritu que estemos reprendiendo. Vamos a pedir indicación a Dios. Dios mío,
¿Tú crees que yo puedo orar por fulano? Antes de tú orar, prepárate. Métete en ayuno, en silicio, oración, preparándote para que tú te limpies, porque si tú no estás limpio no vas a poder interceder. Un verdadero intercesor es una persona que tiene su corazón limpio, una persona que tenga su corazón con amargura, con situaciones, con engaño, con mentira. No puede interceder, no. No lo puede hacer, lo que puede acarrear más problemas. ¿Por qué? Por querer servito, por querer tener el don de servicio y que digan, wow, pero fulano siempre está activo con la... No. Debemos de reconocer si podemos ser intercesores. Todo el mundo no puede ser intercesor, mis queridos hermanos. Para ser intercesor hay que tener una vida congregada con Dios, sumergido en intimidad con Dios, orar más de 1 hora de oración, tener ayuno constante y silicio fijo para tú poder estar cubierto en intercesión, para tú poder reprender espíritus que salgan fuera de la persona. Otro punto que te voy a dar de cómo tú ser un buen intercesor y de cómo tú aprender para que no caiga en esos errores. No estar buscando personas para tu orar, porque si es de Dios y Dios te tiene como un intercesor, Dios va a hacer que te pidan la oración. No te precipites a cuando tú ves una gente en la calle con un pie malo, voy a orar por él para que camine bien. No. Si esa persona no te da legalidad para que tú ores por él, no estés orando, porque tú puedes provocar que esa enfermedad te caiga a ti si tú no estás preparado. La gloria sea de Dios. Cuando una persona te pide la oración, mis queridos hermanos, porque tú estás preparado espiritualmente, porque Dios dice, le pone el sentimiento de decir, pídele una oración a ese siervo, porque es que ya tú estás lleno. Gloria a Dios. Debemos de estar llenos de la presencia de Dios. Le estoy dando esta palabra fresca de parte del Padre para que pidamos mejor nosotros la oración en vez de nosotros interceder, porque estamos de nosotros de pedir la oración, ser humilde y no estar intercediendo si Dios no nos da el discernimiento para hacerlo, no nos da la cobertura de nosotros ser intercesores. Gloria a Dios. Esto está pasando mucho problema con personas porque están intercediendo solo con el pecho. O no, yo voy, agarro y oro 15 minutos, no tengo una intimidad con Dios y ya yo soy un intercesor porque oro 15 minutos y porque me metí en un grupo intercesor. No. Ponte a pedir, a clamar a Dios, a buscar discernimiento espiritual para que cuando tú tengas ese discernimiento espiritual puedas interceder conforme a la voluntad de Dios. La gloria sea toda de Dios, mis queridos hermanos. Hay otro punto en lo que se llama la intercesión que debemos de aprender, mis queridos hermanos. Que jóvenes se casan no hace tiempo, jovencito, y tú lo ves intercediendo por matrimonio. No, mis queridos hermanos, tú todavía no tienes ese peso en ese matrimonio para tú estar intercediendo por matrimonio. Tienes que esperar que Dios te dé la visión, que Dios te indique el Espíritu Santo, porque los que pueden interceder por matrimonio son los envejecientes, porque ya tienen un matrimonio conservado, ya tienen un matrimonio inmovible, no va a ser movible por cualquier situación. ¿Por qué? Porque ya es un matrimonio de los envejecientes, de los ancianos. Esos son los que pueden interceder correctamente por los matrimonios, que hay muchos jóvenes que están intercediendo por matrimonio y es su espíritu inmundo, entran a su matrimonio y se lo ponen de pata arriba. Al no tener la experiencia, la capacidad, no van a saber cómo contrarrestar con estos ataques, mis queridos hermanos. Hay muchos puntos que tienen que hacerlo los ancianos, porque ellos son los que tienen el tiempo, la concentración y la capacidad para interceder. Esos son los verdaderos intercesores. Los ancianos son los más verdaderos intercesores. Pero nosotros los jóvenes podemos interceder, pero gradualmente, según como Dios nos va dando la capacidad, dándonos esa unción para mantener ese sello, para nosotros poder interceder como Dios manda. Tú que eres joven, tú que no tienes mucha capacidad, pídele dirección a Dios para que Él te indique a la intercesión. Y eso si el Espíritu Santo te da a entender, te da el discernimiento o te manda a ungir como un intercesor, mis queridos hermanos. Porque todo el que ore no puede decir que es intercesor, porque hay que tener un complemento con el corazón. Gloria a Dios. Con lo que tú sientas por lo demás, con lo que tú hagas y te disponga.
Un verdadero intercesor tiene que darle, aunque sea el 10% del ayuno a Dios. Darle el 10% a Dios de la vida, de los días. Que hoy en día no le estamos dando ese 10% a Dios de la oración. El diezmo de la oración vamos a darle. De 24 horas de un día, vamos a dar el 10%, que son 2 horas y pico, mis queridos hermanos. No se le estamos dando 2 horas de oración. Entonces, un verdadero intercesor, una persona que se mete en oración profunda con Dios, que siempre está metido en Dios, que siempre tiene su ayuno en Dios, siempre está preparado para la intercesión, pero esa persona ya tiene una madurez espiritual. Esa persona no anda buscando personas para orar, porque Dios se lo indica cuando tiene que orar. Cuando está metido en oración, en intimidad, ahí el Espíritu Santo va indicando, va dando dirección. Intercede por fulano que está pasando esto, porque ya el Espíritu Santo, ya el proceso de esa persona ya ha estado limitándose, ya saliendo de él, y tú entras y él por la fe recibe y dice, wow, ese ministro oró, y se va a sumergir en la fe y va a tener el cambio, y de ahí todo va a funcionar bien. Pero no es que estemos intercediendo al azar porque nos salga a decir, vamos a interceder, como vamos a interceder por tal país. Vamos a buscar entonces intercesores, no personas normal, personas que tengan el don de intercesor, que estén cocinados en la intercesión. Vamos a juntarnos 10 intercesores, vamos a meternos en ayuno para interceder por tal país, en un vallado. Así es que se resuelve la cosa. Amén. Vamos primero a interceder por nosotros mismos para querer interceder por los demás, porque no estamos ni siquiera intercediendo por nosotros mismos para aprender, para disciplinarnos, para tener amor, para tener coinonía con los demás. Amén. Estos son puntos que Dios ha puesto en mi boca para darle a la persona, para que no estén haciendo la cosa precipitadamente. Amén. Para que no estén intercediendo donde Dios no lo manda. Por eso es que hay personas que oran por personas en la calle y acarrean ese espíritu inmundo, porque esa persona no está el tiempo de que se ore por esa persona, y tú no eres la persona indicada para orar por esa persona, porque esto es por niveles espirituales, y si tú no tienes ese nivel espiritual para enfrentarte con ese espíritu inmundo que tiene cautivo a esa persona, tú no vas a poder con eso, porque además en la Biblia se dice que hay personas que son nacidos para perdición. Entonces, si tú no tienes un contacto con Dios, vamos a estar errando al blanco. No vamos a estar haciendo la cosa efectiva. Vamos a tener cuenta con esto, mis queridos hermanos. Porque hoy en día hay personas que llegan a su casa con dolores de cabeza explotándose, pero es que están intercediendo donde Dios no lo ha mandado. Están queriendo hacer la cosa conforme a su voluntad, conforme a su concupiscencia, mis queridos hermanos. Vamos a tener esto en cuenta. Ustedes, los jovencitos que les gustan estar intercediendo por matrimonio, déjenle ese trabajo a los ancianos, a los envejecientes, a los que tienen esa autoridad, a los que ya tienen 20, 30 y 40 años de matrimonio, que ya están sumergidos, están sustentados. Pero una persona, jovencito, que no tienen experiencia físicamente vivida, mucho menos espiritual, reprendiendo matrimonio, orando por matrimonio para que se arreglen. Eso te va a traer un problema feo a tu matrimonio. Por eso es que hoy en día siempre están todos los matrimonios de patas arriba, mis queridos hermanos. Hay muchas intercesiones que son los envejecientes que tienen que hacer a los ancianos. Que esos son los verdaderos intercesores por regla, porque ya vienen cocinados en ese trabajo. La gloria sea de Dios, trabajando para la gloria y el reino de Dios. La gloria sea toda de Dios. No queramos ser vistos por querer ser vistos, a querer interceder por todo, por toda la cosa. Vamos a esperar el rema de Dios. Vamos a esperar la dirección de Dios para interceder. Cuando nos pidan una intercesión, vámonos primero a nuestra oración de nuestra intimidad. Dios, ¿qué tú entiendes? Si yo puedo interceder por fulano, dame una visión. Que hoy en día nos estamos atribuyendo cosas que no nos pertenecen. Hoy en día Dios le manda a una persona un proceso y tú quieres quitar el proceso. Entonces, parte de ese proceso te puede caer a ti. Vamos a pedir dirección a Dios. Vamos a pedirle dirección a Dios. Que hay personas que Dios lo tiene en la calle, es porque Dios quiere trabajarlo, quiere procesarlo, quiere enseñarle, quiere darle humildad. Lo está trabajando como cuando Dios hizo con Nabucodonosor, que estaba altivo. ¿Qué hizo? Lo mandó como animal al monte a comer hierba.
¿Para qué? Para que se ajustara, para que supiera que Dios es Dios en toda parte. Entonces, el que se pusiera a interceder por Nabucodonosor en ese tiempo iba a tener problemas. ¿Por qué? Porque fue Dios que lo mandó para humillarlo, para que sepa lo que es la humildad. Que así mismo hay muchos seres humanos que están siendo procesados por Dios, humillados. Dios lo manda hasta la calle, que tenga que comer en la calle. Pero a veces tú te sientes con misericordia y tú no tienes la dirección y te metes en ese problema y carga problemas. Tenemos que pedir dirección a Dios, mis queridos hermanos, para orar. Yo te doy esta palabra fresca de parte del Padre porque yo soy una persona de oración. Me siento que soy un intercesor porque Dios ha puesto en mí esa gracia. Pero yo no intercedo por personas menos que me pidan la intercesión y yo me voy a donde Dios y le digo, Dios mío, ¿tú crees que puedo interceder por fulano? Entonces Él da el discernimiento espiritual, da el sentir de cómo uno poder hacerlo. La gloria sea toda de Dios. Sean pacientes, no quieran ser desesperados para interceder. Esperen que le pidan la oración, porque cuando te piden la oración para tú interceder, ya Dios ha dirigido a esa persona. Puede pedir la oración. Porque hay personas que me han pedido oración que digo yo, Dios mío, ¿y cómo esa persona me pide oración? Porque esa persona tiene un nivel alto espiritual. No, es que Dios le dé el sentir, porque Dios entiende que tú tienes la conexión para hacerla con Él. La gloria sea toda de Dios, para ayudarlo a orar. Y no nos pongamos a interceder por cosas muy graves si no nos juntamos en un vallado, mis queridos hermanos. Vamos a juntarnos en un vallado de oración. Y acuérdense esto. Mejor procuren que le pidan la oración y no está ustedes brindándose por todo lo que ven para interceder, para orar. Porque después, si entramos a una guerra espiritual que no nos pertenece y nosotros no tenemos esa autoridad, vamos a estar feos. Por eso es que hoy en día hay muchas personas acarreando problemas, que no salen de un problema, que lo botaron del trabajo, pero que no saben por qué lo botaron del trabajo, porque está intercediendo por una persona que Dios no quiere que se interceda, entonces te cae a ti eso. Personas destruyendo su finanza porque empiezan a sembrar en personas que están desbaratados. Dios reprenda la palabra, porque han cometido demasiado pecado y Dios lo tiene en un proceso. Entonces tú vienes y que a sembrar en la finanza de esa persona y se te daña tu finanza. Tiene que tener dirección de Dios para hacer la cosa, que a veces uno no sabe por qué pasan las cosas. Decirle, Dios mío, ¿tú crees que yo puedo honrar a esa persona con algo material? Y Dios te vas a dar el rema para hacerlo, mis queridos hermanos. Porque siempre vamos a estar con los pobres y los necesitados. Ahora, cada persona que comete un pecado trae su consecuencia del pecado. Por eso es que hay muchas situaciones, muchas dificultades, mis queridos hermanos. Vamos a estar pacientes, vamos a siempre estar tomando la dirección de Dios. No hagamos cosas sin ponerlo en la mano de Dios. Todo lo que hagamos y todo lo que queramos hacer sea dirigido por la mano de Dios. Si tú entiendes que tienes el don de intercesión, ponte a orar y dile a Dios, Dios, que me pidan la oración. Y tú verás que va a encontrar la facilidad de que personas te van a pedir la oración. Y ahí tú empiezas a discernir lo que Dios está poniendo en tu corazón. Pero con la dirección de Dios. No intercedamos sin Dios mandarnos interceder por personas. Porque Dios es que todo lo puede. Dios fue que permitió que Satanás zarandeara a Job. La gloria sea toda de Dios. Porque Dios quería dar una enseñanza. Dios quería dar un aprendizaje. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, vamos a ponernos en esto, a poner todo en la mano de Dios y a pedirle señal a Dios y dirección para nosotros hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Con esta, mis queridos hermanos, le dejo más que claro. Vamos a darle el número de WhatsApp para en caso de oraciones. El número de WhatsApp es 914-354-8658. 914-354-8658. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Amén.